La mujer de la ventana. Mi nombre es José y soy repartidor de comida en una pequeña ciudad en el sur de México. He trabajado en este oficio durante algunos años y puedo decir con certeza que he visto todo tipo de cosas: clientes que se enojan porque el pedido no llegó a tiempo, direcciones confusas, mascotas agresivas. Nada fuera de lo común. Pero hay una entrega en particular que me marcó para siempre, una noche que jamás podré olvidar. Lo que viví esa noche me persigue cada vez que estoy solo, cada vez que paso por esa zona, cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó como cualquier otra jornada de trabajo. Era viernes por la noche y, como de costumbre, los pedidos aumentaban. La mayoría de mis entregas eran en áreas cercanas al centro de la ciudad, pero ya cerca de la medianoche me asignaron una entrega en las afueras. Acepté sin pensarlo 2 veces. Después de todo, era una de las últimas entregas de la noche y solo quería terminar mi turno para regresar a casa. La dirección me llevó a una zona que no conocía bien. Las calles se volvían más angostas y desiertas y las luces de los postes eran intermitentes, parpadeando a intervalos irregulares. Al llegar, me detuve frente a una casa vieja, bastante deteriorada. Se notaba que había visto mejores días. Las paredes estaban cubiertas de grietas y la pintura había comenzado a desprenderse en grandes pedazos. La vegetación había invadido gran parte del terreno, como si nadie hubiera cuidado del lugar en años. Cuando me bajé de la moto, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo por el frío de la noche, era algo más, una sensación de ser observado. Me acerqué al portón oxidado y, justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, algo me hizo levantar la mirada hacia el segundo piso. Ahí estaba. Una figura femenina, inmóvil, de pie en la ventana, observándome fijamente. Mi corazón dio un vuelco, y durante unos segundos me quedé paralizado, intentando comprender lo que estaba viendo. La luz en la habitación donde estaba la mujer era débil, pero suficiente para distinguir su rostro. Tenía la piel extremadamente pálida, casi grisácea, y sus ojos eran lo peor. Parecían vacíos, sin vida, pero aún así me miraban con una intensidad perturbadora. No movió un solo músculo, no hizo ningún gesto. Solo me observaba. Tragué saliva y desvié la mirada hacia el pedido. Revisé la dirección y me di cuenta de que, efectivamente, había un error. La casa no coincidía con lo que tenía registrado en la aplicación. Sentí un alivio temporal, como si el hecho de que la dirección fuera incorrecta me diera una excusa para irme de ese lugar. Decidí tocar el timbre de todas formas, por si acaso. Quizá había algún tipo de confusión y el cliente aún vivía allí. Pero cuando lo hice, nadie respondió. Toqué una segunda vez y el silencio persistió. Regresé la mirada a la ventana y la mujer ya no estaba. Ese fue el momento en que mi instinto me dijo que debía largarme de allí, pero algo dentro de mí me obligaba a quedarme, como si una fuerza invisible me mantuviera en ese sitio. Sentía que si me iba sin entregar el pedido o sin investigar más, me llevaría conmigo algo que no deseaba. Además, la aplicación de entregas aún marcaba la dirección como correcta y mi racionalidad me decía que debía cumplir con mi trabajo, aunque todo dentro de mí gritaba lo contrario. Al final, opté por rodear la casa y ver si había otra entrada. Quizá la persona que hizo el pedido estaba en otro lugar de la casa o tal vez no escuchaban el timbre. Caminé lentamente por el costado del edificio, notando que el ambiente se volvía más opresivo con cada paso. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de las ramas secas bajo mis pies. Llegué a la parte trasera, donde había una pequeña puerta de servicio. Estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, pero mis pies, casi como en trance, avanzaron hacia ella. Empujé la puerta con cuidado y entré en la casa. Dentro, todo olía a humedad y polvo. El aire estaba pesado, como si nadie hubiera respirado allí en años. La casa estaba en completo desorden, como si alguien la hubiera abandonado deprisa, dejando todo tal cual. Platos sucios apilados en la cocina, muebles cubiertos de polvo y, lo más inquietante, fotos familiares esparcidas por el suelo. No pude evitar detenerme a observar una de las fotos.
Era un retrato antiguo, con bordes amarillentos, de una familia sonriente, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Sentí una punzada de incomodidad al darme cuenta de que la mujer en la foto era la misma que había visto en la ventana. Pero lo más extraño era la niña. Su expresión, a diferencia de la de sus padres, no reflejaba alegría, sino una profunda tristeza, casi como si supiera algo que los demás no. Decidí avanzar un poco más por el pasillo. El suelo de madera crujía bajo mis pies y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Llegué a la sala principal y entonces lo vi. Un reloj de pared, antiguo, con el péndulo balanceándose de manera irregular. Cada tic-tac resonaba como un eco dentro de mi cabeza. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. Un ligero susurro, casi imperceptible, proveniente del piso superior. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo profundamente inquietante en ese sonido. A pesar del miedo que me invadía, sentí la necesidad de averiguar qué estaba pasando. Subí las escaleras lentamente, cuidando de no hacer ruido, aunque cada paso que daba hacía que las tablas crujieran bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, todo estaba en penumbras. Solo una débil luz provenía de una habitación al final del pasillo, la misma en la que había visto a la mujer. Me acerqué, y con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, más claros, como si alguien me estuviera llamando. Cuando llegué a la puerta, me detuve un momento para reunir el valor. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba completamente vacía, salvo por una vieja silla de madera en el centro. Sobre la silla, un vestido blanco, desgastado por el tiempo, colgaba como si alguien acabara de quitarlo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con una mano temblorosa, figuras femeninas sin rostro y sombras alargadas. Pero lo peor era el espejo en la pared opuesta. Reflejaba la habitación, pero no solo eso. En el reflejo, podía ver a la mujer de antes, de pie detrás de mí, observándome con esos ojos vacíos. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El cuarto estaba vacío, pero podía sentir su presencia, como si aún estuviera allí, acechándome. No podía respirar, el pánico me consumía, y lo único que quería era salir de ese lugar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia las escaleras, pero justo cuando estaba a punto de bajar, la puerta principal de la casa se cerró de golpe con un estruendo. Todo quedó en silencio. Traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Comencé a escuchar pasos detrás de mí, lentos, acercándose cada vez más. No podía moverme, estaba congelado de miedo. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando giré lentamente la cabeza, la vi otra vez. Estaba más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cuello. Sus ojos vacíos me miraban, y su boca se movía, susurrando palabras que no entendía. No sé cómo lo hice, pero logré encontrar las fuerzas para empujar la puerta y salir corriendo de la casa. No miré atrás, no me importaba lo que fuera que había quedado allí dentro. Solo quería alejarme lo más posible. Subí a mi moto y aceleré sin rumbo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que el pedido aún estaba en mi mochila. La dirección en la aplicación había cambiado. Ya no era la vieja casa en las afueras. Ahora señalaba un lugar en el centro de la ciudad, un sitio que conocía bien. Era una funeraria, una que había cerrado hace años. Nunca volví a tomar un pedido que me llevara a esa parte de la ciudad. Pero cada vez que paso cerca de allí, siento esa mirada vacía en mi espalda, esa presencia que nunca me ha dejado del todo. Jamás pude olvidar aquella noche y sé que nunca lo haré. El pedido de la medianoche. Soy repartidor en Bogotá, llevo años haciendo entregas a lo largo y ancho de la ciudad. Es un trabajo duro, agotador a veces, pero también me da libertad. Me muevo rápido en mi moto, esquivando el tráfico pesado de la capital, haciendo el mayor número de entregas posible para ganar algo decente. La mayoría de los lugares son normales, tal vez algunos algo incómodos o inseguros por la zona, pero hay un edificio en particular al que siempre me esfuerzo por evitar. Está en el centro, en la parte más vieja de la ciudad,
Esa zona donde las calles son más angostas y los edificios parecen cargados de una historia que nadie quiere recordar. Había escuchado rumores de mis compañeros. Historias sobre ese lugar. Decían que una mujer murió de manera terrible allí hace años, que su espíritu quedó atrapado entre esas paredes y que, de alguna manera, seguía esperando, buscando venganza. No soy alguien supersticioso, pero las leyendas en Bogotá tienen una manera de hacerse sentir más reales cuando te mueves por la ciudad de noche, cuando las luces de las farolas apenas iluminan las calles y sientes que las sombras te siguen más de lo normal. A pesar de mis intentos por evitar ese edificio, una noche me tocó ir. El pedido llegó a última hora, justo cuando estaba pensando en regresar a casa. Revisé la dirección y maldije en voz baja. El cliente había solicitado comida de un restaurante caro, y las propinas ahí suelen ser generosas. Mi instinto me decía que lo rechazara, pero el hambre de ganarme un poco más para cerrar la noche me ganó. Arranqué la moto y me dirigí hacia el centro. Mientras avanzaba, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más frío. No es raro que en Bogotá las temperaturas bajen por la noche, pero esto era diferente. Había algo en la brisa, una sensación pesada que se metía en los huesos, haciéndome pensar en todas esas historias que había oído sobre el lugar al que me dirigía. El edificio era un bloque de piedra oscura, viejo, con ventanas que parecían vacías, como ojos apagados que te observaban en silencio. Aparqué la moto en la acera y, al bajar, me di cuenta de que no había nadie en las calles. Ni un alma. Era extraño, porque aunque la zona era antigua, siempre había al menos algún indigente o gente caminando tarde por el centro. Pero esa noche, las calles estaban desiertas. Algo en el ambiente me hacía sentir que no debía estar allí. Respiré hondo y me dirigí a la entrada. El vestíbulo era lúgubre, con paredes desconchadas y un olor a humedad que invadía mis fosas nasales. El edificio no había sido renovado en años, tal vez décadas. La luz del pasillo era tenue, parpadeaba intermitentemente. Recordaba los rumores que contaban sobre el ascensor de este lugar. Dicen que la mujer que murió, lo hizo precisamente en uno de esos ascensores, atrapada entre los pisos, mutilada por el mecanismo cuando falló. La leyenda afirmaba que aún se podían escuchar sus gritos si te quedabas demasiado tiempo ahí. Apreté los dientes y presioné el botón. El ascensor tardó en llegar y mientras esperaba, sentí un hormigueo en la nuca, como si algo invisible estuviera observándome. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo las sombras alargándose por el pasillo. Finalmente, las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando el interior del ascensor. Entré y presioné el botón del 7º piso, deseando que el viaje fuera rápido. El ascensor se cerró con un traqueteo y las luces comenzaron a parpadear. Me quedé quieto, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Cuando el ascensor comenzó a moverse, fue como si el mundo se ralentizara. El aire dentro se volvió más denso, casi imposible de respirar. Sentía que me costaba inhalar, como si algo estuviera apretando mis pulmones. Fue entonces cuando escuché el susurro. Mi nombre. Claramente pronunciado en la oscuridad. Me quedé helado. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Lo supe. Tenía que estar solo. Pero el susurro se repitió, esta vez más cerca, justo detrás de mí, como si alguien estuviera de pie en la esquina del ascensor, observándome. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el 7º piso, prácticamente salté fuera. El aire del pasillo era igual de pesado, como si algo invisible lo saturara. Las luces parpadeaban y la atmósfera se sentía cargada de una tensión inexplicable. Caminé hacia el número de departamento indicado en la aplicación, pero con cada paso que daba, sentía que el piso debajo de mí se hacía más blando, como si algo no estuviera bien. Finalmente, llegué a la puerta. Levanté la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, se abrió lentamente. Al otro lado, una figura femenina me esperaba. Me quedé paralizado. No parecía humana. Era alta, más alta de lo normal, con una silueta delgada y torcida, y su piel, si es que podía llamarse piel, era de un color gris pálido, casi translúcido. Su rostro no tenía expresión,
pero sus ojos, esos ojos, eran vacíos, completamente negros, como pozos sin fondo que me observaban sin parpadear. Quise correr, retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en esa mirada, inmóvil. Podía sentir el frío irradiando de ella, un frío que calaba hasta los huesos, y algo en mi interior gritaba que esa cosa no era de este mundo, que estaba frente a algo que no debería existir. Ella alzó una mano, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe. Me quedé solo en el pasillo, el sonido del cierre resonando en el silencio. El frío persistía, y cuando miré mi reloj, me di cuenta de que había pasado más tiempo del que debería. Mucho más. Rápidamente me dirigí de regreso al ascensor, mis pies sintiendo el suelo bajo ellos de una manera extraña, como si cada paso que daba me alejara de la realidad. Apreté el botón con desesperación, mirando hacia los lados, esperando que algo, o alguien, apareciera. El ascensor tardó en llegar, y cuando las puertas finalmente se abrieron, las luces dentro estaban apagadas. Entré de todos modos, no tenía opción. Las puertas se cerraron, y la cabina se sumió en una oscuridad total. El ascensor comenzó a moverse, pero esta vez no se sentía como antes. No sabía si estábamos subiendo o bajando, y la sensación de opresión en el aire se intensificó. El susurro volvió. Mi nombre, una y otra vez, como un eco que se hacía más fuerte y más cercano con cada repetición. En la oscuridad, sentí que algo se movía a mi alrededor. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. El sonido de pasos suaves, apenas perceptibles, me rodeaba, y entonces, algo rozó mi hombro. Grité, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, sofocada por el miedo. De repente, el ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el mismo séptimo piso. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una luz titilante en la distancia. No podía salir. No podía quedarme. Estaba atrapado. Un sonido detrás de mí me hizo girar. La figura estaba allí, parada justo fuera del ascensor. Sus ojos vacíos me miraban, y esta vez, su boca se abrió lentamente, dejando salir un susurro: «Vuelve». No esperé a averiguar qué significaba. Presioné el botón de la planta baja repetidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Las puertas del ascensor finalmente se cerraron, y cuando el ascensor comenzó a moverse, supe que no estaba solo dentro de esa cabina. Cuando llegué a la planta baja, salí disparado del edificio, casi cayéndome en las escaleras. No miré atrás. No podía. Subí a mi moto y aceleré sin rumbo, dejando atrás ese lugar maldito. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, escuchaba mi nombre en susurros. Desde entonces, he evitado esa zona a toda costa. No sé qué vi exactamente, pero sé que algo en ese edificio está esperando. Y no volveré a descubrir qué quiere. Nunca más. El niño de la calle vacía. Me llamo Rafael y soy repartidor de comida en Lima desde hace varios años. Mi trabajo es sencillo: recibo un pedido, lo recojo del restaurante y lo entrego lo más rápido posible. La mayoría de los días son iguales, llenos de ruido de motos y tráfico interminable. Pero hubo una noche, hace 3 años, que todavía me persigue. Una noche que no se parece a ninguna otra y que cada vez que la recuerdo, me deja con la piel de gallina. Era finales de otoño, una de esas noches donde el frío cala hasta los huesos. El viento era fuerte y las calles estaban más vacías de lo habitual. Era tarde, casi la medianoche, cuando me llegó una orden para entregar en una zona que no conocía bien. No me gustaba ir a lugares tan alejados, pero necesitaba el dinero, así que acepté el pedido sin pensarlo mucho. La dirección era en una zona de las afueras, no muy lejos del aeropuerto, pero lo suficientemente aislada para que las calles se volvieran angostas y los edificios fueran escasos. La ciudad daba paso a descampados, y las luces de los postes eran cada vez más intermitentes. La señal del GPS fallaba a ratos, pero confiaba en que llegaría rápido.
Me puse el casco y arranqué la moto, ansioso por terminar esa entrega y regresar a casa. El trayecto se sentía extrañamente largo. Las calles, aunque inicialmente conocidas, comenzaron a volverse cada vez más extrañas, como si estuviera adentrándome en un lugar que no pertenecía del todo a la ciudad. Las casas eran pocas y distantes, algunas apenas iluminadas y otras completamente a oscuras, como si llevaran años abandonadas. El aire se sentía pesado, denso, y un extraño silencio cubría todo a mi alrededor. Era como si el mundo se hubiera detenido. Ya no había autos, ni personas, solo el sonido lejano del viento y el zumbido de mi moto. Al llegar a una intersección particularmente desierta, el GPS me indicó que girara a la izquierda. Al hacerlo, vi algo que me detuvo en seco. Un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, estaba de pie en la esquina. Era raro, demasiado raro, ver a un niño solo a esas horas y en una zona tan aislada. Iba vestido con una camiseta blanca que se veía sucia, descalzo, y lo más perturbador de todo, no se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando al vacío. Me acerqué lentamente, desconcertado y algo nervioso, pensando en cómo alguien podría haberlo dejado solo en medio de la nada. Paré la moto y, sin apagar el motor, me incliné hacia él desde el asiento. ¿Estás bien?, le pregunté, esperando que alguien apareciera de la nada, algún adulto o padre que lo acompañara. El niño no respondió. Ni siquiera reaccionó. Solo se quedó ahí, inmóvil. Pensé que quizás estaba en shock o asustado, así que me acerqué un poco más. Fue entonces cuando levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, nunca podré olvidar esos ojos. Eran completamente negros. No había iris, ni blanco, solo un abismo oscuro que absorbía toda la luz. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Un frío inexplicable recorrió mi cuerpo, paralizándome por un momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No podía apartar la vista de esos ojos. No eran los ojos de un niño, no eran ojos humanos. El miedo me invadió de una manera que jamás había experimentado. Mi instinto fue girar el acelerador lo más rápido posible. Salí de allí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta y las manos temblando al sujetar el manillar. No volví a pensar en el niño, no quise, no podía. Seguí conduciendo por esas calles oscuras, sintiendo que el frío se intensificaba con cada minuto que pasaba. Parecía que la temperatura había bajado bruscamente y una niebla espesa comenzó a levantarse del suelo, envolviéndolo todo. Ya no veía casi nada, excepto el destello ocasional de las luces de la moto, que apenas podían atravesar la niebla. Me quedaba poco para llegar a la dirección y solo quería terminar la entrega. Sin embargo, mientras avanzaba, noté algo inquietante. Las calles comenzaban a parecerse demasiado, como si estuviera dando vueltas en un círculo interminable. Cada esquina, cada casa medio derruida, parecía repetirse. Pensé que me estaba perdiendo, pero el GPS seguía indicándome que estaba yendo en la dirección correcta. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Intenté calmarme, pero cada vez que miraba a los lados, tenía la extraña sensación de que no estaba solo. No era solo la niebla o el frío, había algo más. Era como si alguien, o algo, me estuviera observando desde las sombras. No veía a nadie, pero podía sentirlo, esa sensación opresiva de ser vigilado. Finalmente llegué a la dirección que el GPS marcaba como destino, una casa vieja, descuidada, al borde de un terreno baldío. No tenía luz, y las ventanas parecían estar tapiadas desde adentro. Me bajé de la moto, inseguro. El aire a mi alrededor era pesado, sofocante, y un silencio absoluto reinaba en el ambiente, excepto por el sonido de mi respiración y el latido rápido de mi corazón. Llamé a la puerta, aunque ya me sentía en peligro. Era una de esas casas que parecen haber sido olvidadas hace décadas, pero de alguna manera todavía figuraba como dirección activa en la aplicación. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Traté de llamar por teléfono al cliente, pero la llamada nunca se conectó. Era como si no hubiera señal en ese lugar, aunque el GPS funcionaba a la perfección.
Justo cuando me iba a rendir y volver a la moto, escuché un ruido proveniente del interior. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia la puerta desde el fondo de la casa. Me quedé quieto, esperando que alguien abriera, pero el sonido se detuvo abruptamente, justo al otro lado de la puerta. Decidí dejar el pedido en el suelo y regresar. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, escuché un susurro, bajo, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Rafael. Mi nombre. No había duda de que habían pronunciado mi nombre. El pánico se apoderó de mí. Nadie debería saber mi nombre. No me había presentado, y los datos del cliente nunca incluyen ese tipo de información. Sentí que algo me observaba desde el otro lado de la puerta, algo que no era humano. Me giré bruscamente, dispuesto a salir corriendo, pero algo más llamó mi atención. En medio de la calle, apenas visible a través de la niebla, estaba el niño. El mismo niño que había visto antes. Estaba parado allí, en medio de la carretera, mirándome con esos ojos vacíos, negros como la noche. Sentí el frío subiendo por mi espalda. No sabía qué hacer. No podía quedarme ahí, pero tampoco quería pasar junto a él para llegar a la moto. Entonces, sin previo aviso, el niño comenzó a caminar hacia mí. Lento, deliberado, con pasos que resonaban en el suelo de una manera antinatural, como si no estuviera caminando realmente, sino deslizándose. Quería moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me sujetara al suelo, como si el terror mismo me hubiera clavado allí. El niño se detuvo a pocos metros de mí, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Rafael, esta vez la voz no provenía de la casa, sino del niño. Pero no movió los labios. Esa voz no era la de un niño, era un sonido bajo, gutural, como si viniera de algún lugar más profundo, más oscuro. En ese momento, rompí el trance. Sin pensar, giré sobre mis talones y corrí hacia la moto. La niebla era espesa, pero logré encender el motor a la primera. No miré atrás. No podía. El miedo me impulsaba y solo quería escapar de allí. Mientras me alejaba, algo me golpeó la espalda, como una ráfaga de viento frío, como si alguien o algo hubiera estado a punto de alcanzarme. Aceleré tanto como pude, sintiendo que el terror me empujaba hacia adelante. Las calles volvieron a ser un caos de formas distorsionadas, las luces titilando como si el mundo a mi alrededor estuviera derrumbándose. Cuando finalmente regresé a una zona más transitada, el aire pareció cambiar. El frío se disipó un poco y las calles volvieron a tener ese bullicio lejano y reconfortante de la ciudad. Pero algo había cambiado dentro de mí. Sabía que, aunque me hubiera alejado físicamente de aquel lugar, lo que sea que me había seguido esa noche, aún estaba conmigo. Desde entonces, cada vez que tomo una nueva entrega en las noches frías y solitarias, siento esa misma opresión en el pecho. Y aunque trato de no pensar en ello, en más de una ocasión, cuando giro una esquina o paso por una calle desierta, juraría que he visto a ese niño. Solo por el rabillo del ojo, quieto, observando. Y cada vez que lo veo, siento que estoy un poco más cerca de no poder escapar la próxima vez. El pedido al cementerio. Trabajo como repartidor en Guadalajara desde hace un par de años. Mi día a día no es precisamente emocionante, pero me gusta la sensación de libertad que me da conducir por la ciudad de noche. La mayoría de los pedidos son sencillos: comida rápida, direcciones comunes, personas que esperan ansiosas en sus puertas. Sin embargo, hubo una noche en particular que jamás podré olvidar. Desde ese día, he dejado de tomar turnos nocturnos. No puedo dormir tranquilo, no puedo borrar de mi mente lo que viví. Esa noche comenzó como cualquier otra. Era un martes, poco movimiento en las calles. El clima estaba algo húmedo por la lluvia que había caído más temprano. Me encontraba terminando un pedido cuando me llegó una nueva notificación en la app. Nada fuera de lo común, pensé. Solo otro cliente hambriento esperando su cena. El destino me llamó la atención, un cementerio a las afueras de la ciudad. La dirección era precisa, pero algo en mi interior se tensó al leerla.
Mi primer pensamiento fue que debía haber algún error. ¿Quién en su sano juicio pediría comida a un cementerio? Revisé el pedido de nuevo. Todo parecía en orden, una hamburguesa y papas, pagado con tarjeta. El nombre del cliente era irrelevante, solo una inicial, M. A pesar de lo extraño de la situación, decidí ir. El pago estaba hecho y no era mi trabajo cuestionar a los clientes. Puse la dirección en el GPS y me dirigí hacia el lugar. La ciudad iba desapareciendo a medida que avanzaba por las estrechas calles mal iluminadas que rodeaban la periferia. Las luces de los postes se tornaban cada vez más escasas y un leve frío comenzó a asentarse en el aire. A lo lejos, las siluetas de los árboles se alzaban como sombras amenazantes, balanceándose al ritmo del viento. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Llegué al cementerio en menos de 15 minutos. Estaba vacío, por supuesto, y solo la luna iluminaba la entrada con su pálida luz. El lugar en sí tenía un aire inquietante, aunque no era nada particularmente distinto a otros cementerios que había visto antes. Lo que sí me impactó fue la sensación abrumadora de soledad y de algo más. Algo que no podía describir. Me detuve frente a las rejas oxidadas de la entrada principal. Ahí, de pie, había una mujer. No la vi hasta que apagué el motor. Estaba parada en la sombra, pero se distinguía claramente por la ropa que llevaba, un vestido negro, largo y antiguo, que se agitaba ligeramente con el viento. Tenía el cabello suelto, negro y lacio, cubriéndole parcialmente el rostro. No me había dado cuenta de cuando llegó allí. No había ningún auto cerca y el lugar estaba completamente desierto. Me observaba fijamente desde la oscuridad. Respiré hondo. No era mi lugar preguntar. Quizás estaba ahí por razones personales, pensé. Tal vez visitaba a alguien. Me bajé de la moto, tomé la bolsa con la comida y caminé hacia ella, intentando ignorar la creciente incomodidad que me invadía. Aquí está tu pedido, le dije, aunque mi voz sonó más nerviosa de lo que esperaba. La mujer no respondió inmediatamente. Solo sonrió, pero era una sonrisa vacía, como si le faltara algo esencial. Su piel era extremadamente pálida, casi traslúcida bajo la luz de la luna. Estiró una mano delgada, casi esquelética, para tomar la bolsa. No podía dejar de mirarla. Algo en sus ojos, profundos y oscuros, me resultaba perturbador. Agradeció con un leve asentimiento de cabeza, sin emitir palabra alguna. Apenas si me di cuenta de que ya había dado un par de pasos hacia mi moto, ansioso por irme de allí. Justo cuando encendía el motor, una alerta en mi teléfono me llamó la atención. Revisé el sistema para confirmar el pedido, pero mi estómago se hundió al ver que no había ningún registro. Nada. La dirección no estaba, ni el nombre, ni el pedido. Era como si nunca hubiera existido. Mi cuerpo se tensó. Mi instinto me gritaba que me fuera, que dejara todo y regresara a la ciudad. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo me obligó a volver la vista hacia la entrada del cementerio. La mujer ya no estaba. Me bajé de la moto de nuevo, nervioso, y caminé hacia donde había estado. El viento soplaba más fuerte ahora, y el sonido de las hojas secas revoloteando en el suelo era lo único que rompía el silencio. Miré alrededor, pero no había rastro de ella. No había ningún lugar a donde hubiera podido ir tan rápido. El cementerio estaba cerrado, las puertas con candado. El único sonido era mi respiración acelerada. Entonces vi la bolsa de comida, intacta, tirada en el suelo. No había sido tocada. Un escalofrío recorrió mi espalda. La recogí lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad que envolvía el lugar. Quería gritar, correr, pero mis pies se sentían pesados, como anclados al suelo por una fuerza invisible. Me forzaba a dar pasos hacia atrás, alejándome del cementerio mientras mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Volví a la moto y me largué de allí lo más rápido que pude. La sensación de ser observado no desapareció hasta que las luces de la ciudad volvieron a rodearme. Todo el trayecto de vuelta estuve revisando el teléfono, tratando de entender lo que había pasado. No había ningún pedido, ningún registro,
nada que indicara que alguien había solicitado comida en ese cementerio. Esa noche no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez al rostro de esa mujer, a su sonrisa vacía, a cómo había desaparecido sin dejar rastro. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido algún tipo de error del sistema, que tal vez alguien estaba jugando conmigo o que mi cansancio me había hecho ver cosas que no estaban ahí. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Pasaron unas semanas y poco a poco empecé a olvidar lo sucedido. O al menos eso me decía a mí mismo. Volví a mis turnos, evitando cualquier entrega que me llevara fuera de la ciudad por la noche. Pero un día, mientras revisaba el historial de pedidos para asegurarme de que todo estuviera en orden, vi algo que me dejó paralizado. La dirección del cementerio aparecía de nuevo. Mis manos comenzaron a temblar mientras observaba el pedido, exactamente igual al de aquella noche: hamburguesa, papas, pago con tarjeta. Pero esta vez había algo más. El nombre del cliente estaba completo y me heló la sangre. Decía Marta García. Era un nombre que me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Busqué en internet, buscando una explicación, algo que me tranquilizara. Lo que encontré fue peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Marta García había muerto hace 5 años en un accidente automovilístico justo a las afueras de la ciudad. Su cuerpo había sido enterrado en ese cementerio. Sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo era posible? Me negaba a creer que había entregado comida a alguien que llevaba años muerta. Pero la verdad era innegable. Desde entonces, no he vuelto a tomar pedidos de noche ni a acercarme a ese cementerio. La historia me sigue atormentando, como una sombra que se cierne sobre mí. Cada vez que cierro los ojos, veo a la mujer en la entrada del cementerio. Su sonrisa vacía, sus ojos oscuros. Y aunque sé que está muerta, no puedo dejar de pensar que, en algún lugar, aún espera su comida. La última entrega. Me llamo Marcos, y esto me pasó cuando trabajaba como repartidor en Caracas. No soy de los que creen en fantasmas ni en cuentos de terror. Caracas es suficientemente aterradora por sí sola, especialmente si trabajas en la calle. La inseguridad es nuestro pan de cada día y uno aprende rápido a detectar situaciones sospechosas, a reconocer las zonas peligrosas y a evitar los callejones que parecen trampas. Esa noche todo parecía normal. Un pedido más. Había aceptado una entrega en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, algo que normalmente no haría, pero necesitaba el dinero. Era tarde, casi las 10, y la aplicación había estado silenciosa durante horas. La notificación apareció de la nada, y sin pensarlo, acepté. Una hamburguesa y una soda. Fácil, rápido, pensé. Todo el recorrido hacia el lugar lo hice sin mayores problemas, aunque me sentía algo inquieto. Sabía bien en qué barrio me estaba metiendo. El GPS me indicó que la casa estaba al final de una calle sin salida. Era una de esas zonas donde las casas parecen hechas con retazos de concreto y pedazos de metal oxidado. Todo estaba oscuro, salvo por un par de farolas parpadeantes. Estacioné la moto frente a lo que supuse era la dirección correcta. Pero al ver la casa, algo no estaba bien. Era una estructura vieja, en ruinas. Paredes desmoronadas, el techo parecía estar a punto de colapsar y las ventanas eran simples huecos negros, como cuencas vacías. Un escalofrío recorrió mi columna. Lo primero que pensé fue que me habían dado una dirección falsa, algo que a veces pasa. Pero la notificación de la aplicación confirmaba que era ahí. Todo en mi interior me decía que me largara de allí, pero ya había llegado. Y en ese trabajo, cada segundo perdido cuenta. Con la bolsa de comida en mano, caminé hasta la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad y se veía vieja, pero firme. Toqué un par de veces. Nada. Miré a mi alrededor, esperando ver algún movimiento, alguna señal de vida. Solo silencio. Levanté la mano para tocar de nuevo, y justo cuando mis nudillos rozaron la puerta, ésta se abrió con un chirrido agudo. Al principio, no vi a nadie.
Pero una voz grave y áspera, surgió desde dentro. ¿La entrega?, preguntó el hombre. Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me puso en alerta. No sonaba como un cliente normal, más bien como si estuviera cansado o hambriento. Y no de comida. El hombre apareció en el umbral. Era alto, delgado, con una piel que parecía tensada sobre los huesos. Llevaba una camiseta sucia y unos pantalones rotos. El cabello, largo y desaliñado, le caía sobre los ojos. Su mirada me heló. Había algo en la forma en que me observaba, una especie de interés malsano que no supe cómo interpretar en ese momento. Tienes que entrar para que te pague, dijo. Sentí un nudo en el estómago. Era lo último que quería hacer. Pero también sabía que en estos barrios negarse a algo podía ser peor. La mayoría de las veces, la gente solo está nerviosa o ansiosa y no me arriesgaría a provocar una situación violenta. Así que, tragando saliva, di un paso al frente. Al cruzar el umbral, la temperatura pareció bajar de golpe. El aire estaba pesado, cargado de un olor a humedad y a algo más dulce, como carne podrida. Al fondo, solo la penumbra. Las luces en el interior eran mínimas, apenas unos destellos que no llegaban a iluminar bien la sala. Lo único que distinguí con claridad fue la puerta de entrada que, tras entrar, se cerró tras de mí sin que nadie la tocara. Giré en redondo, confundido, dispuesto a decir que no importaba el dinero, que me iba ya mismo, pero la puerta había desaparecido. Donde antes estaba la entrada, ahora solo había una pared de concreto, gris y agrietada. Mi respiración se aceleró y por un instante me quedé paralizado. No te preocupes, dijo el hombre, más cerca de lo que recordaba, pronto terminará. Ese comentario me hizo girar. Él estaba a unos pasos de mí, más cerca de lo que era cómodo. Intenté retroceder, pero tropecé con algo en el suelo, algo que crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo y mi estómago se revolvió. En el suelo, esparcidos como si hubieran sido arrojados sin cuidado, había huesos. Algunos eran largos, como de brazos o piernas, otros eran pequeños, quizá de animales, pero algo me decía que no todos lo eran. El olor se hizo más fuerte, me invadió y tuve que contener las ganas de vomitar. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. El hombre dio un paso hacia mí, su expresión se había torcido en algo casi inhumano. Sus ojos brillaban en la penumbra y de repente su figura parecía alargarse, como si su cuerpo no respetara las leyes de la naturaleza. La sombra que proyectaba en la pared detrás de él no era la de un hombre, sino algo mucho más grande, algo que extendía largos brazos, delgados y puntiagudos, como garras. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí hacia la única puerta visible, al fondo del pasillo, lejos de la cosa que una vez había sido un hombre. Empujé la puerta con fuerza, esperando que fuera la salida, pero lo que encontré fue aún peor. Una habitación, tan oscura como el resto de la casa, con un olor aún más penetrante. El suelo estaba cubierto de algo viscoso, pegajoso, y las paredes estaban manchadas con lo que parecían ser marcas de garras. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Sentí que algo se movía en la oscuridad, algo que se arrastraba, que respiraba de manera pesada y rasposa. Mis ojos intentaban ajustarse, pero la poca luz solo me permitía distinguir formas indefinidas. Entonces lo vi. En el rincón más alejado de la habitación, había una figura encorvada, con el torso desnudo, la piel pegada a los huesos, como si fuera una carcasa vacía. Pero lo peor era su rostro, o lo que quedaba de él. La piel colgaba de su mandíbula como si hubiera sido arrancada, dejando al descubierto los dientes, amarillentos y largos, que rechinaban sin parar. El ser levantó la cabeza, y sus ojos. Dios, sus ojos eran un abismo negro, profundo, sin vida. El miedo me consumió por completo. Sabía que tenía que salir de allí, pero no había forma. Intenté gritar, pero mi garganta seguía cerrada, bloqueada por el pánico. Los pasos detrás de mí, los del hombre, o lo que fuera, se acercaban. Sabía que no tenía tiempo.
La cosa en el rincón empezó a moverse, lenta pero decidida, arrastrando su cuerpo hacia mí, su mandíbula colgando, dejando escapar un sonido gutural que hizo eco en mi cráneo. Corrí hacia la ventana, dispuesto a lanzarme por ella. No me importaba si caía 2 pisos o 20, solo quería salir de allí. Pero cuando intenté romper el vidrio, mis manos pasaron a través de él como si fuera una ilusión. El vidrio era como aire, y tras él solo había oscuridad, un vacío que parecía infinito. Estaba atrapado. Esto es lo que somos, Marcos, escuché la voz del hombre justo detrás de mí. Somos parte de esta casa. Y ahora, tú también lo serás. No recuerdo exactamente lo que ocurrió después. Todo se volvió borroso. El miedo, el frío, el olor. Sentí que algo me agarraba, que me arrastraba hacia las sombras, y luego, solo oscuridad. Desperté en mi cama, sudando, mi corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, esperando ver aquellas paredes agrietadas, pero todo era normal. Mi pequeña habitación, mi ropa de trabajo tirada en la silla, la luz de la mañana entrando por la ventana. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla, un mal sueño producto del estrés. Pero cuando me levanté, noté algo extraño. Mi mano derecha estaba cubierta de un líquido oscuro y pegajoso. Y en mi bolsillo, aún tenía la bolsa de comida que nunca entregué. Caracas tiene muchos rincones oscuros, lugares que nadie debería pisar. Y a veces, cuando el hambre llama, no son las personas las que abren la puerta. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.